Jaun Andreok, zuek guztiokin, Zuhaitz Gurrutxaga. Iepa, kaixo, atxaldeon. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko dan hori, eskerrik asko tortzegatik, arratsaldeon. Bueno, nire izena Zuhaitz Gurrutxaga da, eta sinesteko zaila baldin badare gaur hemen ikusita eskenatoki baten aurkezle lanak egiten, ni 15 urtez futbolari profesional izan naiz eta 3 urtez lehenengo mailan jokatu dut. Ta diot sinesteko zaila dela, ni gaur hemen ikusita ni futbolari izana, baina sinesteko zailagoa da ikusiko bazenute baloi batekin nola moldatzen naizen. Esan bezala, 3 urte jokatu nituen lehen mailan, 3 urte, Realean izan zen. Aitortuko dizuet niri denbora oso motzen zitzaidala, Realari eterno egin zitzaion. Mikel hemen dago. Bueno, kontatuko dizu eze pasatu zen, Mikel akordatzen zen, dana nire debutagatik izan zen, nire lehen mailako lehen partiduagatik. Erderaz, gazteleraz badago esaldi bat esaten duna, un día malo lo tiene cualquiera, Bueno, nire debutean guztiz kontrakoa pasazitzaidan, un día bueno lo tiene cualquiera. Nire debutean egun hon bat eukin nuen, partidu hon bat egin nuen, Reala emozionatu izan eta 3 urteko kontratu bat ziaten. Gero Reala segituan damutu zen, baina ja, beranduak izan Mikel, eta 3 urtez jasan behar izan induten. Decía que me llamo Zuhaitz Gurrutxaga y que aunque parezca mentira viéndome aquí en un escenario, yo he sido futbolista profesional durante 15 años y he jugado 3 años en primera división. Y digo que parece mentira viéndome aquí que yo haya sido futbolista profesional, pero parece más mentira si me vierais pegarle a un balón. Jugué 3 años en la Real, como decía, 3 años en la Real. Decía que a mí se me hizo un tiempo muy corto, a la Real se le hizo eterno. Pero bueno, conseguimos cosas grandes. Bueno, yo tuve grandes altibajos, pero conseguimos sobre todo una cosa importante. En el 2002-2003 yo estaba allí, la Real se proclamó subcampeona de Liga y se clasificó para la Champions League. Hacía 20 años que no ocurría algo así, después no ha vuelto a ocurrir, no por lo menos lo de quedar segundos, por lo tanto fue histórico y con toda la humildad del mundo, tengo que decir con toda la humildad del mundo, que yo también fui subcampeón de Liga y me clasifiqué para la Champions League. Eso sí, ¿cuánto aporté aquel año? ¿Cuál fue mi aportación al club, al equipo? Os lo diré en minutos. Aquel año jugué 91 minutos. 90 minutos en un partido que jugué entero y 1 minuto en otro partido que me sacaron para perder tiempo. Punto. Esto fue todo. Claro, cuando acaba la temporada, todos mis compañeros, todos lo querían celebrar a lo grande. Fue histórico. Todos menos yo. Porque yo me decía a mí mismo, ¿tú qué vas a celebrar, Zuhaitz? Si solo has jugado 91 minutos. ¿Qué demonios vas a celebrar tú? Es más, me decía a mí mismo, Zuhaitz, el club, la Real, no te ha valorado como tú te mereces. Solo 91 minutos. El club, la Real, no te ha valorado como tú te mereces. Esto no se puede celebrar. Pero después, en un momento de lucidez, hice un cálculo y me dije a mí mismo, espera, Zuhaitz, si este año has jugado 91 minutos y este año te han pagado este dinero, claro, hice el cálculo y me di cuenta que por minuto jugado yo era el tío que más dinero había ganado. Pero no de la Real, de toda la Liga. Y dije, pues sí, Zuhaitz, sí que te han valorado y muy bien además. Es que ricasco. Bueno, para ir dando paso a los premios, antes quería decir una cosa. Bueno, yo después de dejar el fútbol me he dedicado a muchas cosas. Me he dedicado al teatro, a la televisión, a los monólogos, a la música también y a la literatura. Pero cuando me preguntan qué soy, Zuhaitz, ¿tú qué eres? No sé qué decir muchas veces. En adelante sé lo que voy a decir. Soy el presentador de la gala del fútbol guipuzcoano. ¿Por qué? Porque esta es la 4ª gala que se celebra del fútbol guipuzcoano, la 4ª, y esta es la 3ª vez que yo lo voy a presentar. Por lo tanto, no sé dónde está Manu. Manu Díaz, tú eres el presidente de fútbol que más ha confiado en mí en toda mi carrera, que lo sepas. Es que ricasco. Bueno, tú, Manu, y Luis Uranga. Luis Uranga, que también me hizo un contrato de 3 años. Fue un contrato aún mejor, fue un 3+3. ¿Qué significaba esto? Mikel se acordará igual. Yo tenía 3 años de contrato fijos y si jugaba 30 partidos, automáticamente se me sumaban otros 3 años. 30 partidos, amigos, no los tenía que jugar cada año, 30 partidos en 3 años, cómputo general, Y que no los jugué, y que no los jugué. Por lo tanto, es por eso que solo jugué 3 años en la Real. El contrato que me ha hecho Manu Díaz, presidente de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, es algo parecido. Me hizo un 3+3 también, 3+3. Tenía 3 años de contrato fijos para presentar esta gala y si hacía menos de 30 fallos, automáticamente se me suman otros 3 años. 30 fallos, cómputo general, durante las 3 galas. En las 2 primeras galas,
en las 2 primeras galas se ha contabilizado, me ha dicho alguien de la federación, se contabilizaron 23 fallos míos. ¿Qué fallos diréis? Fallo puede ser que yo diga, oye, que suba aquí a la tarima José Luis Gutiérrez y en vez de José Luis sea Juan Luis. O que diga, el delantero del Beasain, máximo goleador, metió 22 goles y metió 21 goles. Esos son los fallos que he hecho, ¿vale? 23 fallos en las 2 primeras galas. Por lo tanto, quiere decir que si hoy hago menos de 7 fallos, estaré 3 años más aquí presentando la gala de Manu Díaz. De Manu Díaz no, de la Federación Guipuzcoana. No, Manu, la ostra. Eso sí, y acabo con esto, Manu, acabo con esto. Tengo un miedo, y es el siguiente. Hombre, yo no me puedo memorizar todos los premios, entonces tengo aquí el guión. Ese guión, ¿sabéis quién lo ha escrito? Nada más y nada menos que Manu Díaz, presidente de la Federación. Entonces tengo un miedo, Manu. Tengo miedo de que me hayas escrito fallos queriendo para que falle más de 7 fallos hoy y no me renueves. Bueno, por lo tanto, también me da una ventaja esto, que si fallo mucho sabréis que ese guión no lo he escrito yo, sino el señor presidente de la Federación Guipuzcoana, que ahora mismo está pensando, me está mirando y está diciendo, ¿por qué demonios le habré ofrecido yo a este tío presentar esta gala? Te lo diré yo, Manu, te lo diré yo. Porque exfutbolistas, humoristas, hay muy pocos. Al único otro que podías contratar era a Joaquín, el del Betis, pero te hubiera salido mucho más caro. Es que ricasco. Bueno. Y para empezar, y que no me enrolle más, has gaitezen sari banaketarekin edo galarekin, ekitaldiarekin, tutorial txiki bat eskainiko dizuet, un pequeño tutorial. Los que entregan el premio subirán por ese lado, los que reciben el premio por aquí, se entregará el premio en esta marca y después se sacará la foto en esta otra marca, ¿vale? Ulertuta, ¿está? ¿Erraz? Vale. Eta orain, paso mango dio, le daré paso a Oneida Zubia, vicepresidenta de la Federación Guipuzcoana de Fútbol. Txalo bat mesedez berarentzat. Atzalde ondan hori. Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariak, Oiartzungo alkatesa, Euskadiko eta Arabako Federazioko presidenteak, representantes de la Federación Española de Fútbol, Federazioko zuzendaritza batzorkideak, laguntzaile eta langileak, babesleak, Klinika Asunción Rural Kutxa eta Oiartzungo udala, klubetako presidente eta ordezkariak, jokalariak, epaileak, entrenatzaileak, laguntzaile, sarituak eta futboleko lagun guztiak ongi etorriak jai honetara. Bienvenidos y bienvenidas a la fiesta del fútbol de Guipúzcoa. Cuarta gala, como decía Zuaitz. Cuarta gala, laugarrena, eta gogo berdinekin jarraitzen dugu. Igual, gehiago eta dana. Aurten, Oiartzunek hartu dau lekukua, beretako urte berezisa da, 50. urte horrena ospatzen ari data. Zorionak Oiartzun, egindako bideagatik eta mila esker gu gaur hemen hartzeagatik. Mende erdin ja, oin beste erditxo itxera. Futbolaren familiak amaiera mandutzo beste denboraldi bateri. Denboraldi bizia izan da, 105 elkartek parte hartu dugu, 425 partidu egon dira astebukarero, 375 epaile izendatu astebukarero, 400 entrenatzaile ezi ditugu, 25.000 lizentzia inguru, hortik 100 emakumezkoak. Gipuzkoan, erreferente jarraitzen izaten dugu emakumezko futbolian. Eta hori ez da kasualidaria. Hori lan askoren emaitza da. 100 familiak, bolondresak, zuzendaritzak, guzti honek egiten gaitu guri handi. Eta denok merezi daue aitortza gaurko egunean. Pero para nosotros la federación es algo más que organizar partidos. Es una red invisible que une a toda Guipúzcoa a través del fútbol. En cada pequeño pueblo de Guipúzcoa, en cada barrio, hay una historia que la federación tiene para contar. Federazioa berdintasuna da. Futbola guztiontza jokua izan behar dalako sinisten dogulako. Federazioa euskera da. Zelaiek be, gure hizkuntza bizi eta sentitzeko tokia izan behar dielako. Espazio ireki eta inklusibua da. Jatorrixa, generua, erogaitasuna edozein izen dabe, denontzako lekua dauela uste dogulako. Y todo esto lo hacemos desde un compromiso con la transparencia y el trabajo bien hecho. Por eso, cuando decimos que la federación es un agente vertebrador de Guipúzcoa, lo decimos con orgullo y lo hacemos posible gracias a todos los que estamos hoy aquí. Ez da futbola bakarrik, komunitate bat da.
hezkuntza da, nortasuna da. La federación no es solo fútbol, es una comunidad, es educación, es identidad. Y eso en Guipúzcoa se nota. Esperemos que disfrutéis de esta gala. Todas las personas que hoy reciben un reconocimiento son importantes para nosotros, pero hay algunos nombres que van a hacer que esta tarde sea muy especial. Así que sentaros cómodos, hoy no hay tarjetas rojas, no hay fueras de juego, no hay rivales. A disfrutar de la tarde. Eskerrik asko. Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Euskal Herriaren bihotzean, mendi berdeen eta tradizioaren artean, non historia bazter bakoitzean arnasten den, non baserriek lurraren berdea besarkatzen duten, badago arima, historia eta futbolarekiko pasioa duen herri bat. Ongi etorri gure herrira. Ongi etorri Oiartzunera. Goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturi gaude. Urteekin kluba hazi egin zen. Zelai hobeak iritsi ziren, kategoria berriak. Taldeak indartu eta berriak sortu ziren, baina beti arima galdu gabe. Oiartzun talentuen hazitegia izan da, eta horietako batzuk oso urren iritsi ziren, baina zifra eta trofeoetatik haratago klubaren historia benetan eraiki duen jendea dago. Taktika baina gehiago erakutsi zuten entrenatzaileak, denbora eman zuten bolondresak, eta kamiseta bigarren azala balitz bezala defendatu zuten jokalariak. Eta noski, zaleak, haiek gabe klub hau ez litzateke den bezalakoa izango. Txalo bakoitza, mugitzen den bandera bakoitza, kantu bakoitza eta euripeko garraxi bakoitza, mende erdiko historia honen parte bai dira. Gaur, mende erdi geroago, etorkizunari ilusioz begiratzen jarraitzen dugu. Instalazio berriak, erronka berriak, baina espiritu bera, bihotzarekin lehiatzea eta gure koloreak harrotasunez defendatzea. Bertatikan irautea, ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaitzat hartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak beten nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaila gaitezen ikusten, ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerreta, bideon bat aukeratzen. Duela 50 urte, botak gastatuta eta baloia oinetan zutela, ameslari batzuek amets bat egi bilakatu zuten. Oiartzun Kirol Elkartea. 1975 urtea zen, eta talde bat baina zerbait gehiago sortzen ari ziren. Sentimendu bat, eta aurrerago, belaunaldi ezberdinak lotuko zituen ari ikusezin bat. Hasierak ez ziren errazak izan, baliabide eskaxak, lehorreko zelaietan partiduak, utzitako arropak, lokatzetan errodatzen ziren baloiak. Baina bazuten funtsezkoa izan zena, konpromisoa, pasioa eta herria ordezkatzearen harrotasun eta orea.
Ahaleginez, apaltasunez eta herri oso baten arnasaz, kluba hazi egin zen. Oiartzunek, bizilagunak, lagunak, armaiak betetzen zituzten familia osoak eta arimarekin animatzen zuten futbolzaleak bai zituen eta bai ditu. Burruka hortan iraungo duten, Zubaitzardaska gazteak, guzortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten. Oiartzun ez da herri bat bakarrik, familia bat da, eta klub hau bere isla da. 50 urte geroago, pasio berak batzen jarraitzen digu, futbolak. Gu sortu ginen enborberetik sortuko dira besteak, eta sortu daitezela. Bueno, datu batzuk, Oiartzun Kirol Elkarteari buruzko datu batzuk esango ditut, batzuk esan dira hor. Oiartzun Kirol Elkartea 1976an sortu zen eta Iñaki Irigoyen izan zen lehenengo presidentea. Hasieran instalaziorik ez zutenez, etxeko talde gisa jokatzen zuten berako zelaian. Gero, 1977ko urtarrilaren 6an inauguratu zen Oiartzungo futbol zelaia, Ugaldetxo izenarekin. Lehenengo partidua Oiartzun Trintxerpe izan zen eta etxekoek 3-1 irabazi zuten. 1980ko apirilaren 13an gertatu zen agian klubaren lehen arrakasta handia, ezta? Preferente mailara igotzea lortu baitzuten. Urte hauetan zehar, Oiartzunek hasten jarraitzeko lagundu duten pertsona asko igaro dira klubetik, jokalariak, gurasoak, ordezkariak, entrenatzaileak eta zuzendariak. Eta batez ere, klubak bere historia laburrean izan dituen presidenteak nabarmendu dira. Iñaki Irigoyen, Esteban Martiarena, Jose Mari Roteta, Jose Mari Gaztelumendi, Ignacio Ezeiza, Karla Lekuona, Martxel Uranga, Mikel Irigoyen, Koldo Fernandez eta Enrique Lekuona. Emakumezko futbolean erreferente da Oiartzun Kirol Elkartea, Espainiako lehenengo mailako txapelduna izan baitzen 1981an eta Erreginaren Kopa ere 2 aldiz irabazi baitzuen. 2011-2012 denboraldian gizonezkoen lehen taldea 3. mailara igo zen eta 2 denboraldi eman zituen bertan. Hau guztia entzun eta gero, haremos la entrega de obsequio al Oiartzun Kirol Elkartea. La Federación Guipuzcoana de Fútbol hace entrega del acta del primer partido oficial en la historia del club, que se disputó el 14 de septiembre de 1975 en el campo de Vera, donde jugaba como local. Hoy, nada más y nada menos, ojo, primera sorpresa, no sé si hay más, pero la primera, es que tenemos a Antonio Pedraza Ruiz, que es el árbitro de aquel encuentro histórico. Antonio, acompañado de Oneida Zubia, vicepresidenta de la Federación, hacen la entrega del obsequio. Recoge el premio saria jasoko du Enrique Lekuonak, Oiartzun Kirol Elkarteko presidenteak eta Maider Tolosak direktibako kideak. Txalo bat, haientzat mesedez. Bai, handako errazkilari, Ah, bai. Enrique, hitz batzuk esaten ebituzu. Mikrofonotik. Bai, bon. Bueno, arratsaldeon guzti hori, eskerrik asko, etortzeagatik. Eskerrik asko eta harro sentitzeko da, laugarrengo galau, Oiartzunea ekarria. Gustura egoteko, harro egoteko dago gaur oke, bere 50 urte betetze honetan, horrelako
sariak hemen banatu alizatea. Gogoratu, zaudetela gaur, munduan den herririk politanian. Eta bestela gure alkatesakin hitz egin eta horrek konfirmatuko. Eskertu, hau dalako urte guztian kirola egiteagatik, konpromisua izateagatik, eta zintzotasunari ematen den sari bat. Mila esker, lehen esan duten bezala berriro federazioari, eta beste gaur honea hurbildu zeraten guzti hori. Gora kirola, gora konpromisoa, gora zintzotasuna. Eskerrik asko. Bueno, eta sari banaketari hasiera emango diogu orain, le daremos comienzo a la entrega de premios. 2024-25 denboraldiko talde onenari saria, mejor equipo temporada 2024-25. Saria hau jasoko du, kadete mailako Uda Aretxabaleta taldeak Euskal Ligara igotzeagatik. Debagoienako taldeak txapelketa bikaina burutu du, igoera 3 jardunaldiren faltan ospatuz. Saria emango du Javier Landeta, Euskadiko Futbol Federazioko presidenteak, eta saria jasotzera igoko dira Aretxabaletako Uda Aretxabaletako entrenatzailea eta jokalariak. Txalo ondio, mesedez. A ras de suelo consigue evitarle la jugadora del País Vasco y mete el balón hacia la parte derecha. Ojo la llegada por este costado hasta Naroa Ibáñez, pone el centro al área. Sale Ángela Martínez. ¡Gol! ¡Gol! Vendrá el lanzamiento, la pelota que va al área. Ojo la bola muerta, el remate. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Bueno, Kirol lorpenari saria premio al logro deportivo, Euskadiko nesken 14 eta 16 urtez azpiko selekzioek jasoko dute,
irudiak ikusi dituzue. Joan den maiatzean, 14 eta 16 urtez azpiko selekzioek historia egin zuten Espainiako 2 txapelketak irabazita, Madril eta Kataluniaren aurka. Emakumezkoen futbolean dugun egoera privilegiatua berretsiz. Saria emango du Ana Rodríguez, FOUS, Gipuzkoako Federazioko kidea eta emakumezkoen futboleko arduradunak, eta saria jasotzera igoko dira Euskadiko selekzioko entrenatzaileak eta kapitainak. Txaloa, mesedez. Nahi duen, bai, ez da obligaziorik, baina norbaiten nahi badu, bueno, bai, honekin edo ez dakit hau badabilen, Bai, badabilen. Bueno, azteko, eskerrak eman, Euskal Selekzioan parte hartu duten pertsona guztion izenean. Errekonozimendu hau, Euskal nesken futbolak geroz eta maila altuagoa duelaren seinale da, eta hau ez zen posible izango neskek gugan jartzen duten konfiantza gabe, baina batez ere egunero egiten duten lana gabe. Denon izenean, esan dezaket, privilegio bat izan dela, Euskal Selekzioa errepresentatzea, eta besterik gabe, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko sariagatik, denon parte. Desde el primer día que recibimos la llamada de la Federación para ser los guías de este viaje con la selección, nos planteamos el objetivo, como cada año, de ganar el Campeonato de España, con esta camiseta y además hacerlo siendo una familia. Este año, después de tanto trabajo, hemos podido cumplir el sueño que todos deseábamos. Un pedacito de este premio también es de todos los clubes por su buen hacer en el día a día, de lo cual nosotros y nosotras somos los privilegiados de poder aprovecharnos de esa formación, además de aportarles la nuestra a las jugadoras, ayudándoles así entre todos a conseguir sus objetivos. Intentamos cada año mejorar los resultados del anterior. De momento así está siendo y el próximo año, aunque sea difícil mejorar lo de este, lo volveremos a intentar. Gora Euskadi. Eskerrik asko. Bueno, uda Aretxabaletako kidei ez dieta aukerarik eman hitz egiteko, igual hitz egin nahi zuten, barkatuko jasue, bestela gero tarte bat, Barkatu jasue. Vale. Bueno. Fallo bat, ja? Ja, buen sos. Tengo un fallo. Apuntado. Bueno. Jarraitungo dugu, orain arteko sariak eta emango direnak denak merezitakoak noski, eta denak oso bereziak dira, baina oraingo iruditzen zait bereziki berezia dela, ezta? Erakusten baitu futbolean ematen ari diren pauso asko ematen ari garela, eta pauso onak. Este premio es premio a la deportividad. Yo creo que un premio muy especial y, no sé, muy interesante, ¿no? A través del programa Deportivity se han seguido y calificado, ojo, más de 2.500 partidos de la categoría cadete. Con este proyecto, realizado gracias al apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, se analiza el desarrollo de los partidos de la categoría cadete para conseguir un comportamiento deportivo en los campos de fútbol. Este año premiamos a los equipos y grada que han conseguido los primeros puestos en las calificaciones otorgadas, ojo, por los árbitros y entrenadores de la categoría. Me parece un premio muy, muy bonito, ¿no? Kadete mailako mutiletan saria jasoko du Real Sociedad C taldeak, kadete mailako nesketan
Azkoitiko anaitasunak, kadete maila areto futbolean, Mondrate Arrasateko areto futbol taldeak. Eta armaila onenari saria, kiroltasun handiena izan duen armailari saria, Goierriko Goierrigorri taldeak jasoko du. Igo daitezela mesedez guztiak oholtzara, saria jasotzera, entregan premios Roberto Ramajo, director de deportes de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y Alfredo Sáez, fundador del Gesto Deportivo, y recoge los premios, pues, los premiados. Mesedez. Bai, dana batera duela. Hitza ematera ninduan al representante de la grada más deportiva, baina beste norbetek hitz egin nahi badu, edo inork ez du hitz egin nahi. Alguien quiere, ez? Bueno, bai, txalo hondi bat orduan derentzat. Da, argazki aterako bat. Bai, aplausos, bai. Va a haber tiempo. Roberto, ¿faltan premios o premiados? Manu. Esos. Echa un cable, Manu. Vale, Manu, solo falta que me apuntes a mí el fallo este también. Bueno, eskerrik asko danori. Bueno, sekulaino que estita inbeste casoin, o sea, nunca he tenido tanto poder de que me hagan caso porque he dicho que los premiados entran, o sea, los que dan premios por aquí, los premiados por aquí, pero también se puede decir que si bajáis por ahí, pues que igual se puede subir también por ahí, ¿no? O sea, más rápido. Digo que me habéis hecho caso porque he dicho tal, pero que si queréis podéis subir por ahí también, ¿vale? Digo, para no cruzar toda la pasarela. Bueno, emakumezkoen talde honenari saria, mejor equipo femenino temporada 2024-2025. Saria hau jasoko du Zumaiako futbol taldeak, ohorezko regional mailan azpitxapeldun gelditu da eta Euskal Ligara igotzeko play-offa jokatzen ari da, Araba eta Bizkaiko azpitxapeldunen aurka. Gainera, pasaden asteburuan play-offeko lehenengo partido irabazi zutenez, igoera lortzetik barkatu partida bakarrera daude. Saria emango du entrega premio Ainhoa Azkue, directiva de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, eta saria jasoko du Zumaiako futbol taldeak. Zumaiako futbol taldeak, ez dakit oso etorriko dan, osati bat? Danak, venga ba, venga!
Bueno, lehenengo eta behin, eskerrik asko Gipuzkoako Futbol Federazioai rekonozimentu hau emateagatik. Espero deu guk urrengo hastian bueltan emango izelo rekonozimentu hau, emakumezkoan Euskal Ligan, Gipuzkoako beste talde bat egongo dalako. Hori espero deu, barkau. Eta eskerrik asko batez ere gaur, pertsona berezi bati, pertsona hori zuetako bakoitza da, premio honen zati zeate, zue gabe hau etzalako posible izango, osake hau zuena da eta hau guria da. Hau pasu maiako eta eskerrik asko. Bueno, animo Zumaiako futbol taldeari, sorte hon azte buru hontan, ea notizio honekin etortzen zareten, animo dan hori. Bueno, sari banaketarekin jarraituko dugu. Futbol amaikako epaile honenei saria. Mejores árbitros, Fútbol 11, temporada 2024-2025. Emakumezkoetan, sari hau jasoko du Lidia Barragán. Nuestra árbitra ha completado una gran temporada y en pocos días sabremos si consigue el ascenso a la Primera Federación Femenina, segunda competición estatal, lo que supondría su entrada en la élite del arbitraje. Entrega el premio Miquel Pérez de Lasa, exárbitro y responsable de Relaciones Institucionales del Comité Técnico de Árbitros y Árbitras de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, es decir, el cargo con el nombre más largo del mundo. Y recoge el premio Lidia Barragán. Lidia, no sé si quieres decir algo. Vale, yo voy a ser breve, la verdad. Simplemente agradecer tanto a Miquel como a todo el comité por haberme elegido para recibir este premio y también pues a la federación por habérmelo entregado. Y poco más. Aprovechando que aquí hay muchas mujeres y mucha gente que, pues eso, que forma parte de diferentes clubes, pues sabemos que estamos ante una falta de árbitras. Y simplemente pues animaros a animar a vuestras jugadoras y a vuestras chicas a que formen parte de esta aventura y que se animen a ser árbitras. Ya está. Miquel, Lidia, igual esperar, porque como daremos a gizonezkoen ere, haces la foto de los cuatro, ¿vale? Markatu, Boixe, gizonezkoetan, mejor árbitro Fútbol 11, temporada 2024-25, gizonezkoetan esan bezala, Oian Aberrietari, emango zaio saria, Oian Aberrietari, Lidia bezala, Oian, 3. mailan denboraldi bikaina egin ondoren, 2. federazio mailara igotzeko leian dago. Kasu honetan, saria emango du Aritz Gómezek, exárbitro y directivo de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, y recoge el premio saria jasoko du Oian Aberrietak. ¿Bien? Kaixo, lo primero quiero agradecer a todos mis compañeros de tercera y del comité, que se merecen tanto como yo este premio. Y, bueno, eskerrik asko por ser tan buenos compañeros. Eta Mikel, zuri baita eskerrik asko, indakon lan guztia ez da ordaintzen diruakin. Eskerrik asko lan guztiagatik eta espero dugu berdin jarraitza, bale? Eskerrik asko, Mikel. Eskerrik asko.
Hola Juan Luis, simplemente quería mandarte estas palabras de felicitación, de verdad, mi más sincera enhorabuena, nuestra más sincera enhorabuena en nombre mío y de todo el Club Sociedad Deportiva Eibar. Bueno, Juan Luis, Agus naiz, zorionak lehendabizi. Felicidades por el reconocimiento que te quieren dar, que te quieren hacer, por tu trayectoria de más de 3 décadas al frente del fútbol guipuzcoano, de la Federación Guipuzcoana, y nada, merezita daukazu, te lo mereces. Espero que lo disfrutes mucho, besar cada handi bat. Y creo que ha sido una relación magnífica, es una relación magnífica, y bueno, que sepas que con nosotros estás en tu casa y que siempre tienes las puertas abiertas. Te mando un beso muy fuerte, un abrazo gigante y de verdad, felicidades, merecido. Hola Juan Luis, como ves soy Vicente y quería a través de este pequeño vídeo felicitarte por este detalle, este reconocimiento que la Federación, tu Federación, te da esta noche, por tu aportación y dedicación al fútbol guipuzcoano. El fútbol está para unir. Un fuerte abrazo. Bueno, Juan Luis, no necesita presentación, Juan Luis Larrea, pero bueno, contaré algunas cosas suyas, o sobre él, mejor dicho. Juan Luis Larrea presidió la Federación Guipuzcoana de Fútbol durante más de 3 décadas, hasta el año 2020. Lideró la transformación y modernización de nuestro fútbol. Fue tesorero y presidente de la Real Federación Española de Fútbol y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA. Sin duda, de las personas más importantes en toda la historia del fútbol guipuzcoano, que hoy recibe el merecido homenaje con la entrega de la insignia de oro de la Federación. Presidenteak Manu Díazek urrezko insignia jarriko dio Juan Luis Larreari, eta gorkak Juan Luisen semeak federazioaren garaikurra emango dio. Txalo handi bat, Juan Luisi, mesedez. Arratsalde on hori, eskerrik asko, lehenbizi, Gipuzkoako futbol presidenteari eta bere zuzendaritza idanoi. Bueno, nire bizi modua, zuaitz esan du iaia bezala. Egon du naiz futbolian, 40 urte, 7 zuzendari betzela, eta nahi honuke momentuz Joseba Arzakei, memoria pizkateuki, bea izan zen, niri aldatu zian arraunatikan futbolara. Eta esan zian, eta bultzatu intzan, honea etortzeko. Beak ino nintzen 7 urte, eta gero, zuekin, danokin, 33 gehiago. Bueno, ez detaztu behar ere, Angel Villarrei. Angel Villarrekin, beakin eta Felix Etxebarriarekin, hila dagola Gasteiztar barat, egin genuen Euskadiko Futbol Federazioa fundazioi egin. Horrekin, hasi ginen, bultzatzen,
guk ezautu genuen Gipuzkoa Futbol Federazioa Gasteizken o Arabakon naztuta bilok zian, gelditu ginen gu bakarrik, beak ere, eta gero, gure bizitza, bizimodua hori biligea. Pasa indio, 75 urte eta 100 urtekuak bilok, eta azkenian, zure arroa nola dagoen futbol federazioa nola dagoen, eta nola dago gure futbola zuek dakizute danok. Comentaros nada más que, como Zuaitz ha contado un poco mi vida, yo lo he querido adornar con dos personas que han sido los que en su momento me impulsaron. Primero, José Barzac, que fue presidente de la federación y me animó a entrar con él de directivo. Y posterior, Ángel María Villar, que con él estuve en la Federación Española de Fútbol como tesorero 30 años y cuando él, por otros derroteros que yo creo que han sido una caza de brujas, pero la verdad es que tuve la suerte de presidir interinamente la Federación un año más y pertenecer al Comité Ejecutivo de UEFA, impensable de todas maneras. Toda la labor, grande o pequeña, que he hecho en el fútbol la he hecho por vosotros, pero sobre todo por ganar amigos. La verdad es que habéis sido un poco mi gran familia, ¿no? Aparte de mi hijo, mi resto de familia que están por aquí, pero todos vosotros habéis sido la familia del fútbol guipuzcoano con la que estoy encantado de haber participado y haber estado tanto tiempo, haber podido elaborar y trabajar mucho con todos los directivos que hemos hecho. Yo creo que hemos tenido tiempo, pero hemos hecho muchas cosas. La reconocéis vosotros seguro y yo, entre tanto, no digo otra cosa más, que quiero seguir teniendo esta amistad con vosotros. Hemos pasado a segundo plano. Estoy encantado de la vida, de veros, de participar, de estar en el fútbol guipuzcoano y gracias a todos. Billots, billoches, egitan. Bueno, el siguiente premio es premio al proyecto de carácter social y este premio lo va a recibir la Fundación Fútbol Más por su trabajo con los clubes de Guipúzcoa. Esta ONG internacional busca transformar la sociedad a través del fútbol, destacando sus programas sobre deportividad, participación responsable de padres y madres y la creación de espacios seguros para la infancia y adolescencia. Entrega el premio a Asier Iriondo, directivo de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, responsable del desarrollo social, y recogen premio representantes de Fundación Fútbol Más. Bueno, nos hace especial ilusión este premio y por lo que significa, por el sitio donde estamos, por lo que habéis dado para el fútbol y lo que esperamos hacer también con vosotros. En nombre de todo el equipo de Fútbol Más queremos agradecer de corazón a la Federación Guipuzcoana de Fútbol todo este reconocimiento al mejor proyecto para la mejora de la salud mental en el deporte.
Su compromiso desde el primer momento, su cercanía y el apoyo brindado para tender puentes con los clubes ha sido fundamental. Sin ese respaldo, llevar este mensaje a tanta gente no habría sido posible. Sari honek harrotasunez betetzen gaitu, baina batez ere futbolak markagailutik haratago jokatzen denean sekulako boterea duela gogorarazten digu. Elkartzeko eta elkartzaintzeko ingurune seguru bat bilakatzen denean alegia. Futbol masen irmoki uste dugu kirola gizartea eraldatzeko tresna izan daitekeela eta izan behar dela. Ez dezagun ahaztu jolasten duen haur bakoitzaren atzean istorio bat, emozio bat dagoela. Gracias a Alex Remiro por su compromiso real con el proyecto y la comunidad, por prestar su voz, su tiempo, su escucha a una problemática que muchas veces se silencia, la salud mental de la infancia y la juventud, también en el deporte. Este premio es un impulso para seguir trabajando por todos ellos, para que el fútbol guipuzcoano sea cada vez más un espacio seguro, de respeto y de comunidad. Porque cuando se juega con el corazón, el fútbol transforma realidades. Y lo estamos haciendo no con tarjetas rojas ni con tarjetas amarillas, sino con tarjetas verdes. Muchas gracias. Ez da entzuten, bai. Eske Zuhaitzek lehen jolastu dago pixka bat, eta, bueno, jarrai dezagun jolasten Zuhaitz. Gauzatxo batzuk, ezautzen zenuen ONG hau Futbol Mas? Bai. Torri. Bai, bale. Erreferentea dia, olako, ez, lan horretan. Eske, hemen gure artean, osasun mentalan arloan, bizibilitatea ematen eta zelako garrantzia daukan eta badaukago erreferentiak bai. Lehen gurekin hasi ziren, gero Euskal Herri mailan, gero estatu mailan, eta, bueno, azkenian, beti daukago pertsona horre gure albuan, eta zela ezaunak eta lagunak dien, ematen da gutxiago diela, ¿no? Nuestros referentes cercanos, como son amigos y como les conocemos y como tienen contrato a larga duración con nosotros, pues como que son de todos los días, ¿no? De casa. Como no decir te quiero en casa, como no. Eta ez dakit. Zuk ikusten duzu La Isla de las Tentaciones? Ez, nik ez da. Ez da bate gustatzen, baina hor esaldi bat esautzen dute hola, tensinua eta sarteko. Eta da, Zuhaitz, tenemos unas imágenes para ti. Lo que para cualquier persona es una manía, para alguien que tiene TOC se convierte en una obsesión. Y una de las obsesiones más frecuentes es la verificación. Empiezas a obsesionarte si la puerta de casa la has cerrado bien, la luz apagada, el gas, la vitrocerámica, el horno. Te empiezas a obsesionar con eso, te sube la ansiedad y la única manera que tienes de bajar esa ansiedad es hacer la compulsión. Por eso se llama obsesivo-compulsivo. Y la compulsión era mirar la puerta, la luz, la vitrocerámica, el horno, ¿no? Yo para salir de casa, para ir a entrenar, me pasaba media hora, 40 minutos en casa verificando todo eso. Cogía el coche, me iba hacia el entrenamiento, en la primera rotonda me subía la ansiedad, me daba la vuelta y volvía a casa a verificar todo otra vez, ¿no? Así llegaba yo a entrenar con un equipo de primera división. Otras obsesiones irracionales que tiene alguien con TOC, en mi caso era pues la higiene, ¿no? A mí me daba miedo tocar cosas o gente porque creía que me iba a contaminar de algo. Por lo tanto, imagínate ser defensa central en un equipo de primera y tienes que marcar a un delantero, pero no demasiado cerca porque su sudor te puede contaminar, ¿no? Imagínate jugar así, ¿no? Yo no quería tocar nada ni a nadie, por lo tanto empecé a ser el futbolista más antipático de primera división. Yo no me atrevía a dar la mano a un aficionado y no me atrevía a coger el bolígrafo de un aficionado para firmarle un autógrafo, ¿no? ¿Todo eso se lo contaste a algún compañero de equipo de la Real Sociedad o alguien se dio cuenta y te dijo, Zuhaitz, ¿te pasa algo? Desgraciadamente para mí lo escondía demasiado bien, pero fue mi madre un día la que me dijo, Zuhaitz, algo ocurre, no estás bien, haces cosas muy extrañas y vamos a un psicólogo, ¿no? Y es lo mejor que he hecho en mi vida, ¿no? Ya solo cuando el psicólogo le pone un nombre a lo que te pasa, porque yo sinceramente lo que creía era que estaba loco, yo no sabía lo que me pasaba, creía que era el único en el mundo. Cuando el psicólogo te explica esto tiene un nombre, se llama TOC y tiene un tratamiento, pues imagínate el alivio.
Jaun Andreok, aurtengo Gipuzkoako futboleko sari berezia, Zuhaitz Gurrutxaga. Manu, si ya tengo micro. No quiero estropear esto, sí. Bueno, sin más, es que ricasco Manu, y esto es lo peor que puede hacer un presentador, es que coja el protagonismo cuando no le corresponde. Pero me lo has dado, es que ricasco. Sí, no tenía nada preparado, claro, igual como todos, ¿no? Supongo. Sí, es verdad que bueno, yo ahora he conseguido reírme de todo lo que me pasó y bueno, todavía me sigue pasando. Ahí se explicaba un poco, no voy a meter mucho rollo, pero yo cuando era jugador de la Real empecé a padecer trastorno obsesivo compulsivo muy severo. Esto es un trastorno muy invalidante. No le echo la culpa de eso para no haber jugado 30 partidos en primera. Probablemente no los hubiera jugado, no lo sé, pero seguro que hubiera sufrido mucho menos como persona, no sé, como futbolista. Pues imaginaros si yo tenía que saltar al campo y tenía que cruzar las líneas con el pie derecho, si no me subía la ansiedad. No podía dar la mano a la gente, a los aficionados. Dejé de firmar autógrafos porque me daba miedo coger los bolígrafos de los aficionados. Este trastorno es algo irracional, es absurdo, pero no lo puedes controlar. Tienes miedo a contaminarte, miedo a 1000 cosas, hipocondria, etcétera, etcétera. Imaginaros, yo era defensa central, los que me vieron debutar, Mikel Echarri me vio debutar, cómo agarraba yo a Hasselbeck durante todo el campo, durante todo el partido, y acabé alejándome 1,5 metros de los delanteros porque me daba miedo contaminarme de su sudor. Pues imaginaros, desde luego no ayuda para ser titular en primera división. Bueno, hoy en día igual sí, que ya es toki-toki, pero claro, en aquella época. En fin, pues nada, no os meto más rollos, que no es mi día hoy, baina Manu eta federazioari eskerrik asko bihotzez, eta benetan, en un espero. Ahora, a ver qué le da la vuelta a esto ahora. Bueno, Jesús, claro. Vale, vamos a dar paso ahora, orain, Areto Futboleko sariak eskainiko ditugu, daremos paso ahora a los premios de Fútbol Sala 2024-25. Hori baino lehen, sariak ematen hasi baino lehen, Lauburu Ibarra Kirol Elkarteari animoak eta babesa eman nahi dizkiogu, bihar hasiko baitu bigarren mailara igotzeko playoffa, beraz gure animo eta babes guztia Lauburu Ibarra Kirol taldeari, Kirol Elkarteari. Eta sariekin, hasiko gara, Areto Futboleko talde nabarmendua aurtengo demoraldian, Oiartzun Kirol Elkartea izan da. Ez da erraza bi igoera jarraian lortzea, eta lorpen horrekin Oiartzun Gipuzkoako Areto Futboleko klub nabarmenen artean kokatzen da. 2023-24 denboraldian lurraldeko lehenengo mailatik Euskal Ligara igotzea lortu zuen, eta aurten 3. mailara igo dira. Saria emango du Gurutz Bozalek, presidente del Comité de Fútbol Sala Federación Guipuzcoana de Fútbol, eta saria jasoko dute Oiartzun Kirol Elkarteko ordezkariek. Hemendik. Kaixo, arratsalde on guztioi. Bueno, lehenengo eskerrak eman Gipuzkoako Federazioai, eta, bueno, bai Oiartzungo Kirol Elkarteai, batez apostueitatik Areto futbolakin. Bueno, duela urte desente hasi ginen ja, eta badirudi gauzak ondo ikustela, eta, bueno, hola jarraitzen dugun. Bi igoera izan dut lehenengo taldiak, eta geho filialak bai aurten igoera lortu du, eta, bueno, oso gustu horrekin. Aurren urtean berdin jarraitzegun.
Bueno, Areto Futboleko entrenatzaile nabarmenduena, el entrenador más destacado en fútbol sala, temporada 2024-2025, lo va a recibir Mario Ballesteros. Las dos anteriores temporadas se escapó el ascenso en el último momento, pero a la tercera ha sido la vencida. Tras dominar de forma clara toda la temporada, el antiguoco Kirol Elkartea ha conseguido el ascenso a Segunda B y su entrenador alcanza el objetivo que había perseguido durante mucho tiempo. Entrega el premio Enrique Blázquez, miembro del Comité de Fútbol Sala de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, y recoge Mario Ballesteros. Bueno, muchas gracias por este premio. Aunque es un premio individual, claramente es colectivo y quiero dar las gracias al grupo de trabajo, al resto del grupo técnico y, por supuesto, a los jugadores. Han sido 3 años ganando la Liga y no consiguiendo el ascenso en los 2 anteriores, como bien dice Schweitz. Y, bueno, al final hemos conseguido el ascenso a Segunda B y, bueno, lo más destacado de todo esto ha sido que a veces se nos olvida, ¿no?, que hay que disfrutar el camino. Muchas gracias. Bueno, orain Areto futbolean ibilbide nabarmendua sarituko da. Sari hori Gorka Fernandezek jasoko du. Gorka Gipuzkoako futbolean kide historikoa da. 12 denboraldiz jokatu zuen futbolean, lehenik, eta 19 urte daramatza Areto futbolean. Gainera, entrenatzaile izateko ere denbora ateratzen. Antigua Luberri eta Makas izan dira bere kirol ibilbidearen zati handi bat igaro duen Areto futboleko taldeak, eta 52 urterekin oraindik ere jardunean jarraitzen du. Saria emango du, entrega el premio Chema Vallés, miembro del Comité del Fútbol Sala de Fútbol Guipuzcoano de Jesús. ¿Chema Vallés o Vallés? Es que tengo la... Manu, Vallés, con tilde en la E, ¿no? Manu, esta es tuya, ¿eh? Chema Vallés, barkatu. Eta Gorka Fernández. Atxaldeon, esan ziaten ez zela hitz egin behar eta ez dut ezer prestatu, osea que eskerrik asko Areto Futboleko Federakundeari, eskerrik asko batipatizar hori beti nerekin dagola, eta eskerrik asko guztioi, bale? Apa, Gorka. Eta Areto Futboleko azken saria emango dugu, Areto Futboleko epaile nabarmenduena, nor da? Marta Alberdi. Marta representa los valores de nuestro fútbol en su labor como árbitra, ilusión, pasión, ganas de mejorar y compromiso por el fútbol sala. Entrega el premio a Abel Asenjo, Areto Futboleko epaileen batzordearen presidenteak, eta saria jasoko du Marta Alberdik. Bueno, muchas gracias por el premio. Quería agradecer también a la Federación y a la Junta Directiva por todo el trabajo que hay detrás. Y sobre todo a todos mis compañeros y compañeras de COGAFS, que pues me han enseñado todo lo que sé y me han ayudado a llegar hasta aquí. Y por último, pues sumarme a lo que ha dicho Lidia antes y animaros a probar el arbitraje del fútbol sala, en este caso, que somos bien pocos. Y nada más, eskerrik asko. Bueno, hurrengo saria oso berezia da, Premio Especial del Fútbol de Guipúzcoa. Con este premio, la Federación quiere agradecer a personas que, sin ser nacidas en Guipúzcoa, han representado los valores que defendemos y han llevado lejos la imagen del fútbol de Guipúzcoa. Gaur saritzen dugun entrenatzailea Bizkaian jaio zen, Berriatun, Berritxun,
futbolari bilbidaren zati handi bat gure artean egin zuen, eta baita ere gure artean iritsi zen futboleko elitera, Realeko lehen taldea zuzentzera iritsi baitzen. Urte astezinak eman zituen Osasunan, eta gaur egun Real Mallorca zuzentzen du. Etxe honen lagun eta Gipuzkoako futbolaren enbaxadore, gaur egun Euskal Selekzioko entrenatzaile ere bada, norbaitek Gipuzkoako futbolaren eta Gipuzkoako gizartaren baloreak ordezkatzen baditu hori Jagoba Arrasate da. Saria emango du Josu Zubiak, Gipuzkoako entrenatzaileen batzordeko presidenteak, eta noski saria jasoko du Jagoba Arrasatek. Txalo handi da, mesedez. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko Gipuzkoako Futbol Federakuntzari, eta bueno, norbait izango du bizkaitar bat hemen saria jasotzen, baina bueno, ni aita mutrikoarra, Real zalea, jaio nintzenetik, eta bueno, 7 urtekin Debak Hondartzan futbolean hasitakoa, eta nire ibilbide futbolistikoa erabatia Gipuzkoan egin dut, orduan, balore horiek baldin baditut da zuei esker. Mutrikun ikasitako baloreak, Elgoibarren ikasitako baloreak, Realean ikasitako baloreak, eta Gipuzkoa zoan ikasitako baloreak bai aldagelan, bai zelaian, bai herrietan, eta saiatzen naiz hori eramaten nirekin mundu osora. Decía que para alguno puede ser, no sé, una novedad que un vizcaíno esté aquí recibiendo un premio, pero bueno, mi padre es de Motrico, mi vida futbolística ha sido en Guipúzcoa, con 7 años empecé en la playa de Deba, y si me decís que llevo estos valores es porque los he aprendido de vosotros, ¿no? En Motrico, en el Elgoibar, en la Real, en los pueblos de Guipúzcoa, en los campos, en los vestuarios, un poco todo. Entonces, intento llevar todo eso pues allá donde voy y orgulloso además, ¿no? Para terminar, como máximo exponente del fútbol guipuzcoano, que es la Real Sociedad, quería felicitar a Sergio Francisco, que está ahí conmigo. Sorionak, Sergio, y te deseo lo mejor, menos cuando juegues contra el Mallorca. Eskerrik asko guztioi. Bueno, ya azken saria gelditzen dira, lau sari gelditzen dira, oker espanago, quedan 4 premios. Premio importante este también, mejor club de la temporada 2024-25. Donostiako Antiguoko Kirol Elkarteak denboraldi aparte egin du, maila eta arlo guztietan. Baita areto futbolean ere, emaitza bikainak lortuz. Ojo. ¿Entrenador qué? ¿El mejor entrenador de la temporada? Pero... Entonces, todo lo que estoy leyendo, ¿qué es? A ver, hermano, markatu, momentu bat. Claro, es que Yagoba ikusten un hor da, Dios, hostia, da Yagoba. Bai, barkatu. Urrengoa premio, sorpresa todavía, o sea, olvidar lo que he dicho, sorpresa. Barkatu. Joder, eso no, izartu, Omar. Bueno, mejor entrenador temporada 2024-25, entrenatzaile honen ari saria, Iñaki Mardarasi emango dio Jagobak, Bergara Kirol Elkarteko juvenil mailako entrenatzaileari. Ohorezko juvenil mailatik hasita, juvenil nazional mailarako 2 igoera jarraian lortu ondoren, taldea lehiaketa zail horretan mantendu du gaur arte. Faio neria zan, Manu. Saria emango du Jagoba Arrasatek eta saria jasoko du Iñaki Mardarasek.
Vale. Y ahora la sorpresa del día. Mejor club temporada 2024-2025. Donostiako Antiguoko Kirol Elkarteari emango zaio demoraldi aparte egin baitu aurten maila eta arlo guztietan. Claro, estoy leyendo lo mismo, o sea, hostia, no lo tenía aprendido, o sea, no estoy improvisando, ¿vale? Bueno, decía, el Antiguoko Kirol Elkarteak ha conseguido ascenso del equipo, ojo, ascenso del equipo de fútbol sala a Segunda B, campeonato de Copa del equipo de fútbol sala femenino, ascenso a Liga Vasca del equipo femenino de División de Honor, campeonato de infantil de segundo año y alevín, además de otras competiciones que no entraban ya aquí en el papel. Entrega el premio Itxaso Egaña, directiva de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, y recoge el premio Roberto Montiel, vicepresidente del Antiguoko Kirol Elkartea. Bueno, desde el Antiguoko, dar las gracias a la Federación Guipuzcoana de Fútbol por este homenaje o este premio, que es un premio de todos los jugadores y familias del Antiguoko. Y bueno, felicitar al Oiartzun por su 50 aniversario y hacer un recordatorio a su expresidente difunto, Koldo Fernández, que nos unía a una gran amistad. Gracias. Bueno, hiru sari gelditzen zaizkigu, nos quedan 3 premios. El siguiente premio es Premio a la Trayectoria Deportiva, Kirol Ibilbidari saria. Sari hau jasoko du Amaia Rejanok. Amaia Rejanok, capitana del Intxaurdi Kirol Elkartea, lleva 23 temporadas compitiendo, de ellas 20 en el Intxaurdi y el resto en el Oiartzun. Sin duda, una de las carreras más largas de nuestro fútbol y un ejemplo para sus compañeras y para las jóvenes deportistas. Entrega el premio saria emango du Nayara Salinasek, directiva de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, saria jasoko du Amaia Rejanok. Me saco la chuleta. Bueno, primero agradecer a la Federación por el premio y luego lo quería compartir pues, con toda la gente que ha estado todos estos años conmigo, a mi familia, pues su apoyo incondicional y luego a mi segunda familia, que es mi club, que es el Intxaurdi, que yo cuando era pequeña solo había jugado en el colegio y cuando fui allí a jugar, pues ellos me enseñaron lo que era el fútbol, lo que era esforzarse, lo que era el compromiso, lo que era el trabajo y, por supuesto, disfrutar. Entonces, pues creo que todo eso me ha llevado a jugar todos estos años. Y nada, y ahora soy yo pues veterana, soy entrenadora, entonces intento transmitir eso a las más pequeñas y a las más jóvenes. Y nada, el fútbol femenino ha crecido muchísimo y creo que soy una privilegiada por haber vivido esto en primera persona. Y nada, que yendo a los campos y ver a las niñas cómo disfrutan, pues creo que es el verdadero premio. Así que ya está, nada más. Eskerrik asko. Los 2 últimos premios, y este es del vídeo, primero un vídeo con los mejores goles de la temporada, que sería sin el gol el fútbol, ¿no?
Bueno, qué suerte tienen los futbolistas de hoy en día, que se graba mucho con los móviles. Pues aquí veo a Goba, a Sergio, yo mismo, cuántos goles de estos hemos metido y no se nos ha grabado, de pequeños. Bueno, aprovechando que Yagoba ya ha estado, pero Sergio, que está aquí también, bueno, invitaré a que suban Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, a entregar premio, digo, no a recibir, ¿te imaginas? Un gol a entregar. Digo, lo mejor, ya has metido buenos goles, Sergio, pero hemos jugado juntos en el Real Unión. Sube Sergio, perdón, a ver si que me estoy liando. Enrique Lekuna, Oiartzungo presidenteara igo dadila mesedez, eta Inigo Letamendi ere igo dadila federaziako idazkari nagusia para entregar premios. Eta saria jasoko dute orain bai, barkatu, golik onenari saria, gizonezkotan, Jonander Elizegik, lehengoko Kirol Elkarteko Jonander Elizegik jasoko du, emakumezkotan Olaz Danbolenea, intxaurdiko jokalariak, eta areto futbolean Adrian Sánchezek, Irun futsal taldeko jokalariak. Igo daitezela mesedez. Bai, Iñaki Maiozuzuk, Iñaki Olatzi Maiozuzuk. Osa, Enrique, barkatu. Bai. Bueno, eta orain bai, azken bi sariak emango ditugu, los dos últimos premios. El siguiente premio, el penúltimo, es premio al voluntariado en el fútbol aficionado. Gipuzkoako futbola ez da ulertzen ehunka voluntarioren lanik gabe. Urtero horietako bat saritzen dugu. Hainbeste pertsonak eskuzabaltasunez egiten duten lana eskertzeko. Martuteneko zelaira iristen bazara, plaka bat aurkituko duzu, Josetxo Jabenen argazkiarekin. Donostiako klubaren alma materra dudari gabe. Un ejemplo de persona de barrio que trabaja para el barrio. Entrega el premio Patxi Renovales, presidente del Intxurre Kirol Elkartea, y premio al voluntariado 2024, y recibe el premio Josetxo Jaben, Martutene Kirol Elkarteko presidenteak. Bueno, bai, eskerrik asko. Edo hemendik nahi gozu bitu, bestela hemendik. Bai. Zuen aurrien jarrita, momentu honetan ez da erresa hitz egitea. Oso pozik nago eta oso harro nago, zuek eman dira zuen sari honekin. Denbora oso luze izan da guk lortu genuen zelaia. Igual izango dira 58 urte. Han Martutenen ez zegoen ezerrez, han ez zegoen zelaiek, ez zegoen ezerre, eta oso zaila izatezan gazteentzako leku bat bilatu futbolean jolasteko. Zuek eman dira sari hau, Martutenen futbolekin lana egindeagatik. Nik oso pozik urte askotan egin dut, eta jarraitzen dut baita ere orain, ez da egin noiz arte, baina gogoa dauke jarraitzeko. Eta, karo, bide guzti horretan Martuteneko zelaia eta ekipo o kluba lortzeko ez da bakarrik egiteko lana, baizik. Nerekin egon duzan jende asko, eta dago momentu honetan kluban jendea, lana jarraitzen dutena, eta horri esker handi bat ematen diet, eta esaten dio, sari hau berantzat izango dela baita ere. Eta gehiago, esatea, ez dakit zer esan gehiago, oso pozik nago, eta voy a decir solamente que estoy muy feliz y muy a gusto de la deferencia que habéis tenido conmigo, dándome este premio por una labor que me gustaba hacer, que era fútbol, y
construir el campo que en aquellos momentos en Martutene no existía absolutamente nada, y con la ayuda de las entidades y con gente del barrio conseguimos hacer un campo en principio de tierra, pero más adelante, que hoy podréis verlo en Martutene, un campo de hierba artificial que es el orgullo del club. Con esto quiero decir que el Martutene tiene que sentirse muy, muy orgulloso de la historia que ha tenido en su nacimiento y en su continuidad hasta este momento. Por eso, Martutene Kirol Elkartea aupa jarraitu modu honetan bukatu arte. Gracias. Ya, para terminar, igual soy un chapas, ¿no? Pero para terminar, pues lógicamente tengo que agradecer a Manu y a la Federación por esta deferencia que han tenido conmigo, ofreciéndome pues este sari que realmente me hace muchísima ilusión. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora sí es el último premio, premio a leyenda en el fútbol guipuzcoano. Voy a hacer algo que antes he dicho que no debería hacer un presentador, que es coger protagonismo cuando no le toca, pero os voy a pedir permiso para que os cuente una historia, solo será un minuto, porque a veces en la vida hay que hacer cosas que igual no son las más correctas para cumplir tus sueños. Mi sueño cuando era niño era jugar en Primera División en el Real, como muchos niños y ahora, por suerte, niñas guipuzcoanas. Yo empecé a jugar a fútbol con 7 o 8 años en mi barrio. Yo soy del Goibar, de un barrio rural llamado San Miguel, donde hay una plaza, una ermita y un frontón. Yo con 8 años no necesitaba a nadie más para jugar partidos 11 contra 11 en aquel frontón. Cogía el balón, iba solo al frontón, empezaba desde un lado, desde el frontis del frontón, ¡pum! Y yo era a todos los jugadores del equipo de la Real. Cogía la rañaga el balón, pegaba a la pared, cuando volvía era Gorriz. Avanzaba un poco, la pasaba y la cogía Zamora. Zamora no sé tal, centraba, pum, y Satrústegui remataba contra la pared del rebote y el rechazo, bueno, y ese pues era el gol de la Real, ¿vale? Pum. A la vuelta era el equipo rival. El equipo rival, da igual, el Barça, el Madrid, el Atleti, da igual. Lo mismo, los 11 jugadores del equipo rival. Pum, 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 dando paredes, yo solo. Cuando llegaba al otro lado del frontón, al frontis, pegaba fuerte al frontis, a la pared, y cuando venía el balón de vuelta, hacía una súper estirada y paraba aquel balón. ¿Por qué paraba siempre aquel balón? Porque en ese momento, con 8 años, me convertía en el único ídolo que he tenido en mi vida. Me convertía en Luis Arconada, superhéroe que volaba para salvar siempre a la Real. No pasa nada, tenemos a Arconada. Y hoy cumplo mi sueño de contarte esto en persona. Y de verdad que me hace mucha ilusión y perdóname por coger este protagonismo, pero he contado esto porque no era solo mi ídolo. Decía Luis, y lo sabes, pero que no era solo mi ídolo, era ídolo de todos los aficionados de la Real y aún más de muchísimos aficionados que no eran de la Real y muchísimos aficionados que se hicieron de la Real porque te idolatraban. Nada, dicho esto, hay un vídeo muy bonito ahora sobre Luis Arconada. Eskerrik asko.
Quique frente al balón. Y paró Arconada. Real Sociedad, campeón de la Copa del Rey 1987. Bueno, muchas gracias por el reconocimiento al presidente de la Federación Guipuzcoana, a todos los directivos y bueno, darles las gracias tanto a la Federación durante todos estos años, a todos los directivos, clubs, directivos de clubs, que han podido pues, posibilitar que jugadoras o jugadores como yo pues hayamos podido tener una trayectoria, ¿no? Es la verdad que muy bonito. Hay grandes clubs en la provincia. Yo he estado en dos de ellos, en el Lengocoac y en la Real Sociedad, y la verdad que es un orgullo el ser un jugador guipuzcoano y haber podido contribuir con mi equipo a, bueno, pues a ponerlo en lo más alto y a tener títulos, ¿no? Ya le comenté a Manu que, curiosamente, el primer reconocimiento que tuve fue en el año, bueno, hace muchos años, en una también reunión de la Federación Guipuzcoana, el reconocimiento de ser el mejor jugador juvenil de la temporada, ¿no? Y el haber podido participar con en aquella época, selección guipuzcoana, 2 veces en el Campeonato de España, y quedamos las 2 veces subcampeones de España, además, curiosamente, en el mismo sitio, en Murcia, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que es un orgullo ser un jugador guipuzcoano y haber podido contribuir a los éxitos de mi equipo. Bueno, eskerrik asko. Cierre gala, Manu Díaz. Hemen. Ez pentsau, hau egon gara arratzalde osoan saiatzen biok, ez da. Bueno, goze zeon gozeate, eta labur egingo dute agurra, porque eskertza oso luzia izango zen. Eixa esan da gaur guretzat, nire lagunentzako, nire zuzendaritza batzordeko kidentzako, gure federazioko langileentzako,
batzordiantzako, arbitruak, epaileak, areto futbola, guretzat amestutako gaua izan da. Con estas cosas soñábamos cuando empezamos. Erreferente asko izan ditugu, Juan Luis, Luis, Fútbol Más, Jagoba, nola ez, Josetxo, gure Josetxo jaben maitia, erreferentiak, eta erreferente hoien onduan eta esatzian danok zuekin, zuek markatutako bidetik. Con vosotros, con lo que nos habéis enseñado, están los cadetes del Audar Echavaleta, las chicas del Sumayaco, las chicas de la Federación Vasca, de las selecciones sub-14 y sub-16, está Mario Ballesteros, está Iñaki Mardaras, está el Oiartzun de Fútbol Sala, todos los premiados que hemos visto hoy. Está Gorka, que con 52 años sigue en las canchas de Fútbol Sala, está Ollán y Lidia, está Marta, están, pues bueno, los premiados que habéis ido viendo, ¿no? Eta guk uste dugu, hola ulertzen dugu Gipuzkoako futbola. Horrela, erreferentiak, bidea markau zebenak, guk urrengoak ikasi, eta zuentzako, gaztientzako, guk aldoguna utzi, baina bide berdinetik jarraitu ahal izateko. Familia bat besterik ez da, eta horrela ulertzen da. Nos gustaría agradeceros a todos los que habéis contribuido con vuestro trabajo, vuestra ilusión, vuestro esfuerzo, nuestros patrocinadores, al Ayuntamiento de Oiartzun por acogernos también y con una emoción enorme, pues de terminar la gala, agradecer a otro referente, beraiez zaio gustatzen, baina hala da, eta barkamena eskatu behar diot, zuait ez dakit nun zauden, baina, bueno, azkenian erreferentea bihurtu zai, ¿qué le vamos a hacer? Lo que te ha tocado. Eta besteik ez, disfrutau luntxa, haber aurten laba ez da napurtu oinatin gertau zan bezala, pilo bat maite zaitxugu, eta zaituztegu segi lanian, datorren urtean ez daki nun tokatuko dan, baina, bueno, animo, segi zuen lana, klubetan, batez ere, eta gora Gipuzkoako futbola. Eta faltera, venga! Hoi nere faioa eta zuaitzera mesedez, saritu danak, argazki erraldoi bat atarako, ondio, bueno, humoria baldin baukazue, mesedez, saridunak igo, esenatokira, eta beste dana ja irten, eta ja katenina preste hongo da. Pasos por detrás. Nada, vamos a hacer unas palabras en el micrófono. Suelto ahora, empiezo a cantar. Yo ya entro.
Tengo buen perfil puesto.